Hola, muy buenas. Hoy haremos esto, un biplano modelado para principiantes, aplicando todo lo que hemos aprendido en el anterior vídeo sobre el manejo del 3D Max. Esto será muy sencillo y paso a paso para que no te pierdas. Otra cosa, todo lo que pondremos en práctica hoy lo hemos aprendido en el anterior tutorial, así que si algo no entiendes puedes revisar el anterior vídeo donde está bien explicado el manejo completo del 3D Max. El enlace lo dejo en la descripción o en el primer comentario. Además del modelado, si el vídeo no se alarga, le pondremos textura de manera rápida y bastante realista que nos ofrece el mismo Max. Empezaremos con el fuselaje. Lo primero que haremos es crear una caja en el centro de la escena, con más o menos estas proporciones. Acuérdate que estoy trabajando en centímetros y con esta cantidad de segmentos. Ahora lo que haremos es modificar los vértices. Selecciono estos vértices y estos también. Recordar que estoy en la vista frontal. Ahora tengo que reubicar vértices. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Y esto que es parte de la cola lo muevo hacia abajo. Aquí me faltó crear una lista, así que lo selecciono y lo agrego. Y reubico vértices. Hago que todos estos vértices se junten un poco más y los muevo. Veamos cómo se nos ve en perspectiva. Ahora lo que necesito es curvar estos lados del fuselaje. Para eso voy a utilizar el modificador FFD 3x3x3. Me voy a la vista de lado y voy a usar los puntos de control de este modificador. Los selecciono y los escalo. Veamos cómo se ve en perspectiva. Ahora vamos a hacer lo mismo para la parte de la cola. Lo selecciono y lo escalo. Voy a agregar el modificador Edit Poly para seleccionar algunas aristas. Por ejemplo, estas de aquí. Estas no. Estas. Y las dos de atrás también. Las he seleccionado para agregar el modificador Chamfer. Esto hará que los bordes estén un poco más redondeados. Repito otra vez el proceso. Un Edit Poly. Selecciono estas aristas. Por aquí también. Estas dos. Excepto estas. Y por aquí detrás también. Estas no. Chamfer. Y he aplicado chamfer por separado para que estas sean un poco más duras. Como esto de aquí no puede quedar así, tengo que agregar un Edit Poly y soldar vértices con Target Weld. Este de aquí que se suelde con este. Y así todos estos. Y ahora tengo que borrar esta lista de en medio. Recordar no usar el suprimir, sino el control retroceso. Y ahora para terminar de suavizar la pieza le ponemos To Remove, que puede ser iteración 2 o 3. Para modelar el motor crearemos un cilindro de la vista de lado.
Lo movemos a su posición correcta y le vamos a poner 24 segmentos. Veamos las proporciones. Ahora tenemos que seleccionar algunos polígonos en parejas de 2. Ahora le ponemos el modificador Face Extrude. Incrementamos este valor. Seleccionamos algunas aristas para redondear los bordes. Y por detrás también. Y le agregamos el modificador Chamfer. Para el estabilizador, volvemos a crear un cilindro. O para variar un poco también podemos hacerlo con una línea. Lo convertimos en un editable Spline y lo que queremos es mover estos vértices. Rompemos este vértice, lo convierto en corner, lo muevo por aquí, para que no me haga esta curva extraña, lo giro y con este vértice igual. Y creo más vértices. De este lado igual. Y le digo que sí, que se suelten estos dos vértices. Si quieres incrementar el tamaño de esta curva, puedes seleccionar los dos segmentos y escalarlos. Veamos cómo se ve desde la vista perspectiva. Le ponemos el modificador Extrude y aumentamos este valor . Quizá le ponga 0.8. Ahora voy a redondear los bordes. Selecciono los de arriba y los de abajo, menos estos dos de aquí. Ahora modificador chamfer. Y ya lo tendríamos. Ahora falta del otro lado. Para eso voy a mover el pivot a este lado de aquí. Me ayudo de las snaps. Y ahora le voy a aplicar una simetría. Y para el estabilizador vertical haríamos lo mismo. Y ya que tenemos esto, lo voy a duplicar
Manteniendo Shift presionado, elimino la simetría y lo roto. Me ayudo de las snaps de ángulo, que hará una rotación cada 5 grados. Lo he rotado y lo voy a poner en su posición correcta. Voy a la vista desde arriba y voy a editarlo desde el SP-Line. La curva está muy grande, así que lo voy a escalar. Lo posiciono correctamente. Antes de seguir con el vídeo, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad, compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Si aún no eres miembro o suscriptor, te invito a unirte. No solo estarás apoyando este proyecto, sino que también recibirás ventajas exclusivas como contenido anticipado, tutoriales para aprender a modelar en 3D y algunas sorpresas más. Te dejo en el primer comentario fijado los enlaces para ser suscriptor o miembro en mi Patreon o YouTube. De nuevo, mil gracias por hacer esto posible. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando más y mejores tutoriales para todos. Reducimos esta curva de acá arriba un poco más. Ahora sí. Redondeamos bordes. Y aplicamos chamfer. Veamos si esta parte de acá abajo no se ve, la podemos eliminar. Aislamos la pieza. Aquí no hace falta el chamfer. Así que vamos a deseleccionarlo. Así queda mucho mejor. Para el ala inferior es muy parecido a los estabilizadores. Hay que crear un círculo por aquí. Lo convertimos en editable spline. Quizá está muy grande. Vamos a ponerlo encima para tener una referencia. Lo escalo un poco. Y abro este vértice de aquí. Hago que sea una línea recta. Este también. Me ayudo de las snaps para alinearlo con este vértice. Y este también. Y estos dos alinearlos al centro. Voy a tener que cerrar esta línea. Pero antes voy a crear un vértice aquí. Ahora sí lo cierro. Y este vértice lo muevo. Corner. Y este también corner. Le agrego el modificador Extrude. Vamos a verlo desde la vista de perspectiva. Algo así podría estar bien. Voy a hacerle una simetría, pero antes voy a modificar el pivot. Con las snaps lo muevo hacia el centro. Y ahora sí la simetría. Ahora necesito redondear los bordes. Aíslo el objeto.
Esto de aquí no. Y ahora chamfer. Para el ala superior hacemos lo mismo. Vamos a ubicarlo en su posición correcta. Un poquito más abajo. Ahí podría quedar. Ahora, para la unión de las dos alas, tenemos que hacer unos cilindros. Uno por aquí, sin segmento en la tapa. Vamos a verlo desde la vista de lado. Tenemos que moverlo. Modificamos la altura. Y ahora tenemos que duplicarlo. Y para el otro lado lo duplicamos. Continuamos con el motor que tiene por encima unos accesorios en forma de champiñón. Para eso vamos a esta lista y escogemos Extended Primitive. Escogemos la cápsula y desde la vista superior creamos. Vamos a alinearlo con respecto al motor. Le ponemos un Edit Poly para editarlo. Y vamos a borrar lo que no nos sirve. Seleccionamos y con el escalado creamos más polígonos. Y ahora hacia abajo. Reubicamos desde la vista superior. Y de este lado también. Ahora tenemos que rotarlo alrededor del motor para que quede en medio justo en el centro de cada uno de estos. Tenemos que averiguar los grados que tenemos que girarlo. Seleccionamos el motor, nos vamos a cilindro y a este cilindro le habíamos creado 24 lados. 360 entre los 24 lados, que vienen a ser 15 grados. Pero antes tenemos que modificar el pivot porque si no se gira sobre su propio eje. Así que nos vamos a cambiar el pivot y nos ayudamos de las snaps. Ahora sí lo podemos rotar. Y ahora manteniendo presionado la tecla Shift y le decimos que necesitamos 7 copias. Esta parte ya la tenemos hecha. Seguimos con más partes del motor. Duplico esta pieza. Le quito todo lo que está acá arriba. Pero tengo que tener cuidado al hacer copia, le hemos puesto instancia. Me he dado cuenta porque el texto de aquí está en negrita. Eso quiere decir que es instancia de este objeto. Y para hacerlo único le hacemos clic aquí. Y ahora sí deja de ser instancia. Y ya puedo borrar los modificadores. Modifico la altura. Le quito el segmento de las tapas. Y voy a reducir el radio. Suavizo los bordes. Ahora vamos a hacer la hélice. Para eso me voy a quedar con el motor y esta pieza de atrás. Los aíslo y voy a crear un círculo. Lo alineo con respecto al motor. El radio tiene que ser un poco más grande. Este círculo lo duplico.
con un radio más pequeño y lo convierto en editable spline. Borro este vértice y este segmento. Y lo mismo voy a hacer con este de aquí. Pero antes voy a refinar. Por aquí y por aquí. Abro este vértice y este también. Voy a modificar estas aristas con Bezier Corner. Está bien, pero un poco más para este lado y este también. Así tengo la opción de refinar por aquí y por aquí. Un poco más hacia el lado. Ahora tengo que hacer que esta línea que tengo seleccionado sea una sola línea con esta de aquí arriba. Para eso hago un attach. Ahora sí son una sola línea. Ahora selecciono los dos vértices y los uno. Y con este igual. El mismo Max me da la opción si quiero unirlos. Vamos a ponerle el modificador Extrude. Vamos a bajar este valor. Y para hacer la otra parte del hélice le voy a poner simetría. Para suavizar los bordes, un editable poly. Estas aristas no. Y ya lo tenemos. Y aquí en medio podríamos ponerle una esfera. Y le quitamos la parte que no necesitamos. Ahora para la parte de abajo, para el tren de aterrizaje, vamos a crear una caja. En esta parte de aquí. La movemos por debajo de las alas. Y le quitamos todos los segmentos. Vamos a ponerlo bien al centro. Lo convertimos en editable poly. Y vamos a juntar sus vértices. Algo así. Y desde la vista frontal movemos vértices. Y para las ruedas creamos un cilindro. Con dos segmentos. Lo reubicamos. Y vamos a aumentar su grosor. Empezamos con los detalles de la rueda. Vamos a ponerle un edit poly. Seleccionamos estas aristas y escalamos. A lo que tenemos seleccionado le vamos a poner un chamfer.
y a los nuevos polígonos que hemos creado los seleccionamos para ponerle una extrusión. Ahora vamos a refinar los bordes. Esto es de aquí. Y por aquí detrás también. Ahora sí. Y si nos apetece, podemos ponerle un Turbo Smooth. Y podemos poner esta punta también para la rueda. Lo tenemos que rotar. Y esto lo duplicamos para ponerlo hacia el lado derecho. Ahora necesitamos unos cilindros para unir estas ruedas. Desde la vista top, ajustamos las medidas y lo rotamos. Y ahora para el otro lado un mirror. Ahora solo nos falta un cilímetro para unir las ruedas. Y así ya tenemos listo nuestro modelo. Ahora vamos a ponerle textura de una manera bastante sencilla que nos proporciona el 3D Max. Y para esta ocasión voy a utilizar el motor de render V-Ray. Voy a configurarlo. Y voy a abrir el editor de materiales. Aquí le digo que mi material sea V-Ray, V-Ray Material. Y como mapa voy a usar en general el Advanced Wood. Y este mapa me presenta aquí distintas maneras predeterminadas. Podemos ir navegando con cada una de ellas. Y para el fuselaje voy a escoger el 3D Oak Glossy, que tiene unos tonos mucho más claritos. Aquí podemos ver la previsualización. Ahora tenemos que unir este mapa a este material, pero antes hay que configurar unas cosas en el material. Por ejemplo, la reflexión tenemos que ponerla al 100% blanco, el BAM a 100 y por aquí abajo, en vez de Glossiness, tenemos que poner Roughness. Ahora sí, voy a conectar el Diffuse con el Diffuse, el Roughness con el Reflection Roughness y el BAM con el BAM. Y así es como va a quedar. Y ahora sí puedo vincular el material al fuselaje. Vamos a ver cómo queda. Ahí lo tenemos.
Podemos también cambiar la orientación de la madera. Aquí. Z, Y o X. El que mejor nos convenga. Y para crear otro material de madera, simplemente lo selecciono, manteniendo presionado la tecla Shift. Clico y arrastro. Quiero escoger otra madera. Si me voy por debajo de la lista, escogeré este de aquí. Y este se lo asigno, por ejemplo, al motor, a la hélice, a la parte de atrás. Y si quisiéramos un material de madera pintado de un color especial, aquí también tenemos la opción. Por aquí. Y tenemos la opción de 3D Oak Painted. Pero, por ejemplo, en esta madera se pierden las vetas. Para que se note un poco más, vamos a Unpower. Incrementamos a 1.5 y ya se nota un poco más las vetas. Voy a bajarlo a 1.2 y se lo asignamos, por ejemplo, a esta pieza de aquí. Y si quiero cambiarle el color, lo cambio aquí. Vamos a ponerlo un poco más rojizo. Algo así. Y voy a ir asignándole material a cada una de las piezas. O también puedo seleccionarlas y seleccionando el material le digo que se asigne a las piezas seleccionadas. Yo creo que ya está todo. Y otra cosa que se me olvidaba, también podemos cambiar el escalado de la madera. Nos vamos por aquí en escala. Está a 1. Podemos incrementarlo. Vamos a probar con 5. O reducirlo. Yo voy a dejarlo en 1 a ver qué tal se ve. Y ahora vamos a hacer una prueba de render. Para ese tenemos que crear un mapa. En este caso es un XR que se los dejaré en los comentarios para que puedan descargarlo. Es un XR gratuito y aquí lo configuro como esférico. Ahora en la escena crearé una iluminación. Del tipo Dome. Clic en algún lugar de la escena. Y ahora tengo que asignar este material al Dome. Voy aquí y se lo asigno. Ahora para configurar la exposición de la iluminación, me voy aquí al setup del render y como no tengo una cámara asignada, voy a hacer render desde la perspectiva, voy a cámara y que la exposición sea automática. Me voy a acercar al biplano para que salga el render en el primer plano. Abro la ventana del render. Aquí en V-Ray Frame Buffer. Vamos a ver qué nos aparece. Así es como se nos muestra. El fondo es por el XR que hemos puesto. Si no queremos verlo. Y aquí le decimos que sea invisible. Y ahora sí, solo se ve el biplano. Aquí quizá lo que necesitamos es cambiar la orientación de la madera.
Vamos a ponérselo en Y. Probamos con X. Ahora sí, así me gusta más. Vamos a ponerlo en otro ángulo. Ahora sí. Y así es como quedaría nuestro render y nuestro modelo terminado. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.